Muy buenas tardes. Reciban un especial saludo en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloristela López, vicepresidenta, y de los demás magistrados que integran nuestra corporación. Bienvenidos a esta primera videoconferencia del segundo ciclo de capacitaciones para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, denominada Comportamiento Digital en la Rama Judicial, organizada por el Consejo Superior de la Judicatura a través del Centro de Documentación Judicial, la Unidad Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Antes de dar inicio a esta actividad, me complace informarles que el pasado 15 de mayo se finalizaron 12 talleres de formación del primer ciclo de capacitación en TIC y se conectaron a estas actividades 43.736 actores del sistema judicial colombiano, de los cuales 26.951 son servidores judiciales, dando cumplimiento así a los acuerdos 11.532 del 11 de abril y 11.549 del 7 de mayo, con el fin de fortalecer la gestión judicial y administrativa de todos los despachos judiciales, promoviendo de esta manera también la articulación del sector justicia. También es grato informar que al día de hoy se han conectado a las 27 capacitaciones que hemos realizado en este tiempo de confinamiento, videoconferencias de capacitación en línea, a 74.578 personas que se han conectado a estas 27 capacitaciones que hemos hecho durante este tiempo de cuarentena. En el día de hoy nos acompaña como formador el ingeniero Víctor Hugo Quintero Marín, director del proyecto de uso y adopción de las herramientas de productividad de Microsoft, quien desde su experiencia nos explicará asuntos prácticos como la identidad digital y los tipos de almacenamiento de la información de la rama judicial. Tan pronto finalice la exposición, el ingeniero Quintero nos dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Asimismo, las inquietudes técnicas que tengan de conexión, para registrarse y para la evaluación de esta capacitación, están nuestros ingenieros, nuestros técnicos de la Escuela Judicial dispuestos para apoyarnos. Y al concluir, también en pantalla se habilitarán dos códigos QR, uno para el registro de la asistencia y el otro para la evaluación de esta capacitación, que es muy importante para la Escuela Judicial oír sus opiniones con el fin de cada día mejorar. Bienvenido, ingeniero Víctor Hugo Quintero, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias al Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora María Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial. Muchísimas gracias por esta invitación. Bienvenidos a todos a este segundo ciclo de capacitaciones en TIC, con una videoconferencia que estoy seguro van a encontrar muy interesante a la mayoría de los funcionarios que tenemos hoy y que asisten en este momento a nuestra capacitación. Vamos a hablar hoy del comportamiento digital en la rama judicial y nos vamos a concentrar principalmente en estos tres puntos, en volver. Yo sé que algunos de ustedes ya han escuchado muchas veces este concepto de lo que es la identidad digital del funcionario de la rama judicial, pero me gusta que cada vez lo estamos afianzando más y estamos haciendo que las personas sean mucho más conscientes de este concepto de su identidad digital como funcionarios de la rama. Vamos a hablar de los tipos de almacenamiento que están disponibles en este momento en la nube de la rama judicial y vamos a hablar de un concepto muy interesante que son las reglas de etiqueta digital en esta era del comportamiento colaborativo dentro de o como parte de este ecosistema digital que nos concentra el día de hoy. Bien, entremos en materia. ¿Por qué es tan importante el concepto de la identidad digital? Pues porque finalmente estamos en un proceso de transformación digital de la justicia y estamos en un proceso de transformación digital de la justicia desde la perspectiva de las personas. Recuerden, como lo han escuchado ya en varias de las conferencias que hemos dado a lo largo de estos ciclos de formación, que quien se transforma no son las herramientas, no es la tecnología, no son las plataformas,
¿sí? Son los funcionarios, son las personas las que ayudamos a transformar digitalmente los procesos de la compañía, con 4 pilares fundamentales que son el empoderamiento de los empleados. ¿Y cómo estamos empoderando en este momento a los empleados de la justicia? Pues la primera medida es entregando una identidad digital que los identifique como funcionarios de la rama judicial. Hay muchas personas todavía en la rama judicial que están acostumbrados a utilizar sus cuentas de correo personal para labores de la rama, ¿sí? Y es importante que comencemos a tomar conciencia de que como empleados, como funcionarios, como empleados judiciales, tenemos o debemos hacer uso de nuestra identidad digital para todo lo que tiene que ver con los procesos, no solo judiciales, sino administrativos dentro de la rama judicial. Y eso nos va a permitir, y el uso de las tecnologías de la información nos van a permitir cada vez más lograr la atracción y mejorar la experiencia del ciudadano con la rama judicial. Todo esto en el marco de la optimización de nuestros procesos. ¿Y con qué fin? Con el fin de transformar la gestión de la rama judicial, de llevar la gestión de la rama judicial a este siguiente nivel. Bien, hablemos de nuestro primer tema, que es nuestro tema de la identidad digital como funcionarios de la rama judicial. Bien, recuerden que en nuestro concepto de identidad digital del funcionario de la rama judicial, pues es básicamente ese concepto de entrada a todo esto que hemos llamado la justicia digital o la justicia 2.0. Y que no se trata solamente de mis credenciales, ¿sí? Hablamos de que siempre mis credenciales son esa parte de mi identidad digital que permite que yo pueda conectar mis dispositivos. ¿Dispositivos como cuáles? Como mi computador de la oficina, mi computador personal, mi tablet, mi dispositivo móvil, sea un smartphone o sea cualquier dispositivo que yo quiera conectar. ¿Por qué? Porque hoy en día mi identidad digital no solamente está en tierra, es decir, no es solamente las credenciales con las que yo me conecto a mi computador todos los días cuando llego a la oficina, sino que hoy en día a través de esta identidad digital yo voy a poderme conectar a mi información desde cualquier parte del mundo a través de cualquier dispositivo. Ese es uno de los conceptos fundamentales. ¿Qué le da seguridad a mi identidad digital? La manera como yo protejo mis credenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que así como hoy en día, cuando a mí me piden la cédula para hacer una vuelta bancaria, por ejemplo, para cobrar un cheque, yo lo primero que digo es ni de riesgos, porque está en juego mi identidad. El día de mañana, cuando ustedes les pidan su cuenta de correo prestada para mandar un correo, pues esperamos la misma respuesta. No puedo porque es mi identidad digital y es mi identidad propia e intransferible. ¿Por qué? Porque recuerden que toda transacción, toda acción que ustedes desarrollen con sus credenciales va a quedar registrada dentro del sistema. Pero no les dé miedo a esto. Hay muchas personas que nos hemos encontrado en las diferentes conferencias que dicen, pero es que ahora me van a revisar todo, ahora me van a auditar todo. No, siempre le han revisado todo, siempre le han auditado todo, pero en este momento usted está dejando un rastro digital no solo para dejar evidencia de lo que hizo, sino lo más importante, dejar evidencia de lo que usted no hizo, ¿sí? Esa es la importancia de proteger mis credenciales, de que mis credenciales solamente las conozca yo. Y eso es lo que habilita hoy en día estas cuentas de correo electrónico de la rama judicial, que esa contraseña que ustedes les asignan la conocen solamente ustedes y eso lo debemos proteger muy bien. El segundo concepto en términos de mi identidad digital es mi espacio digital. Recuerden que este concepto acuña lo que hoy en día conocemos como la nube y es ese espacio en donde yo voy a tener mis contenidos propios protegidos por mi identidad a los cuales nadie más va a tener acceso. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo los comparto con alguien más y se convierten en un espacio de colaboración con otros. Ese concepto de colaboración, de compartir información con alguien más para que podamos hacer coautoría, para que juntos trabajemos en el mismo documento, solamente es posible tenerla en un espacio digital, es decir, en un espacio de la nube. Si los archivos están exclusivamente en el disco duro de mi computador, ¿sí? Pues yo no voy a poder colaborar con nadie porque a mi computador solamente tengo acceso yo. Tengo que tener esos archivos dispuestos en un espacio compartido colaborativo.
Algunos de ustedes me dirán, pero yo ya tengo una carpeta compartida en mi despacho, está en el computador del despacho. Y la respuesta a esa pregunta hoy en día es, ¿y en este momento puede acceder a esos archivos? No, porque esos archivos se quedaron allá en la carpeta compartida que está en el despacho, en uno de los computadores, que en muchas ocasiones necesita estar encendido, necesita que la persona que tiene asignado ese computador asista a la oficina para que lo pueda encender y pueda darle servicio o compartir esos archivos con el resto de las personas del despacho. Aquí de lo que estamos hablando es que esa información ya no va a estar en ese espacio cerrado dentro de un computador en la rama judicial, sino que va a estar en un espacio en el cual yo, mediante el uso de unas credenciales, voy a poder tener acceso desde cualquier dispositivo que esté conectado a Internet, con toda la seguridad que eso me puede ofrecer, es decir, la seguridad de mi identidad, pero adicionalmente la seguridad que tiene toda la plataforma de la nube. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque hoy en día, ¿cuál es la seguridad que se ofrece dentro de mi carpeta compartida en el despacho, que está en un computador ahí en la rama judicial? Pues primero la seguridad física, toda la protección que tiene el acceso a los diferentes edificios que tiene la rama judicial, pero estamos completamente expuestos a que, por ejemplo, ese equipo tenga una sobrecarga y el disco duro se dañe, ¿sí? O que simplemente manos ajenas entren y desaparezcan el equipo o se roben el equipo, ¿sí? O simplemente que alguien entre a esa carpeta compartida y simplemente borre la información que está allí. Cuando nosotros tenemos esa información en un espacio digital, no solamente hay un backup que la respalda, sino que adicionalmente esos espacios digitales nos proveen de seguridades como protección ante el borrado, nos ofrecen la posibilidad de tener una bandeja de reciclaje o una papelera de reciclaje desde donde yo o cualquiera de las personas que tiene acceso a esa carpeta va a poder rescatar esos contenidos que se borren, pero adicionalmente queda un registro claro de cuándo se borró, de qué fue lo que se borró y de quién fue la persona que borró la información. Pero no solamente la persona que borró la información, sino la persona que hizo un cambio, cuál fue el cambio que fue, y todo eso va a quedar rastreado. Vamos a tener la posibilidad de ver cada uno de los registros que se ejecutaron directamente sobre esos contenidos que están en un espacio colaborativo, es decir, que están en la nube. Todas esas características de seguridad no las puedo tener si esos contenidos no están en la nube, si esos contenidos están directamente en mi equipo o en una USB o en un disco duro externo o sencillamente quemados en un DVD, pues no voy a poder tener, digamos que esas alternativas de poder trabajar de una manera colaborativa. El siguiente concepto en términos de mi identidad digital es mi agenda digital, es decir, mi tiempo digital. ¿Cómo administro yo mi tiempo digital? ¿Y por qué es tan importante? Porque es que hoy en día, en todos estos temas de colaboración, es muy importante que yo permanezca y que organice adecuadamente el tiempo que estoy desarrollando. ¿Por qué? Porque necesito enterar a otros y enterarme a mí mismo de cómo va a ser mi día y de cuáles son las actividades que voy a desarrollar. ¿Y por qué necesito informarle a otros de qué o cuáles son las actividades o por lo menos cuáles son los espacios en los que estoy ocupados en una conferencia o en una actividad propia administrativa del despacho? Porque en este esquema de identidades digitales y de manejo de identidad digital de todos los funcionarios, yo tengo la capacidad de consultar cuáles son los espacios disponibles de las otras personas para que se reúnan conmigo, obviamente con los privilegios adecuados. Ya vamos a ver algunos ejemplos cuando entremos un poquito en materia en el taller y cuando veamos cuáles son las bondades de conocer mi tiempo digital y de poder compartir mi tiempo digital con otros. Y el último concepto, pero no menos importante, es el concepto de mi comunidad digital, que básicamente se compone de de todos mis contactos con los que yo establezco relaciones digitales, es decir, todas aquellas direcciones de correo electrónico de las personas con las que yo necesito relacionarme, sean partes o no de uno de los procesos que yo manejo, y los equipos de trabajo a los que pertenezco. Eso es mi comunidad. Esa es la gran ventaja de conocer quiénes son mis contactos y tenerlos completamente identificados
y quiénes son los equipos con los que yo trabajo, con los que yo necesito compartir información en primer lugar o digamos que en mi primer círculo de operación o de administración. Bien, vamos a ver un poco de los tipos de almacenamiento. Vamos a ver rápidamente los tres temas, ¿sí? Los dos primeros temas, y vamos a entrar en un taller para que podamos hacer un ejercicio práctico de esto que venimos hablando. Porque es que sin la práctica realmente no logramos producir esos resultados de que ustedes adopten adecuadamente las herramientas de trabajo colaborativo. Bien, ¿cuáles son los tipos de almacenamiento disponibles que tenemos en este momento en la rama judicial? Entonces, yo como funcionario digital de la rama judicial tengo varios tipos de almacenamientos. El primer almacenamiento, que no lo vemos nosotros directamente, sino que lo ven los administradores del sistema, aunque yo también tengo cierta visibilidad, es todo lo que tiene que ver con el registro de acceso que está disponible permanentemente sobre los archivos que yo tengo almacenados o directamente sobre los registros, por ejemplo, de correo electrónico que yo envío o que yo recibo. Toda esa información está disponible para que yo posteriormente pueda construir estadísticas o pueda construir información acerca de todo eso, de todos esos registros de transacción que se van realizando, bien sea, como les digo, con correos electrónicos o simplemente con el uso de los archivos que tengo dentro de mis espacios de colaboración o dentro de mis espacios de almacenamiento. El primer repositorio, gran repositorio que tenemos nosotros dentro de estas herramientas de uso de trabajo colaborativo que tenemos es la herramienta que se llama Microsoft OneDrive. Esa herramienta de Microsoft OneDrive es una herramienta que me permite almacenar hasta 1 tera de información en la nube. ¿Qué quiere decir esto? Que yo podría, por ejemplo, en mi computador personal, que generalmente tiene discos duros de 250, 300, 500 gigas o hasta 1 tera de información, podría exportar toda esa información que tengo desde mi disco duro y protegerla directamente en ese repositorio de la nube privada, manteniendo esa información pues de manera privada. Solamente, y se va a mantener así ¿hasta cuándo? Hasta cuando yo finalmente comparto la información con alguien más. Por eso vamos a también aprender ahorita en el taller cuáles son las formas en las que yo debo proteger la información cuando yo la comparto. El segundo espacio de colaboración o espacio de almacenamiento que tenemos es el almacenamiento de equipos. Es esa porción de la nube en donde nosotros vamos a almacenar toda la información que concierne al equipo con el que nosotros trabajamos directamente. Cuando hablamos específicamente de la rama judicial, pues serán, ¿cuáles son los equipos en la rama judicial? Pues básicamente son los despachos o las oficinas administrativas, los centros de servicio. Esos son los equipos de trabajo con los que nosotros deberíamos tener un repositorio de información enfocado única y exclusivamente a compartirnos información entre nosotros, de manera exclusiva y de manera que nadie más pueda tener acceso a ello. Y ahorita en el taller vamos a ver cómo construimos ese espacio de almacenamiento. Y el tercer espacio de almacenamiento es un espacio de almacenamiento que es disponible o está disponible para cualquier persona que pertenezca a la rama judicial, siempre y cuando tenga una identidad digital de la rama judicial, es decir, una cuenta que termine en @ramajudicial.gov.co, cualquiera que sean los subdominios. Recuerden que en la rama judicial tenemos varios subdominios. El dominio principal es en doc.ramajudicial.gov.co. Tenemos otro subdominio como es cortesuprema.gov.co, consejoestado.gov.co. Todos esos son los subdominios que pertenecen a ese gran dominio que es el @ramajudicial.gov.co. Y dentro de ese gran almacenamiento que tenemos, que se llama SharePoint, ¿sí? Podemos incluso establecer unos ciclos de aprobación para la publicación de esa información en los espacios que hoy en día tenemos disponibles para exponer información al público en general. Y ahí es donde tenemos que hacer la gran diferenciación. SharePoint es una plataforma de almacenamiento a la que solamente se puede acceder mediante las credenciales de la rama judicial. Es decir, todo lo que yo pongo en SharePoint
requiere que yo me autentique para poder tener acceso a ella. Y adicional, yo puedo proteger esa información para que solamente la conozcan algunas personas o las personas a las que yo les he dado permiso. En el equipo, recuerden, yo voy a poner allí la información que básicamente manejo con mi equipo de trabajo, ¿sí? Y recuerden bien siempre un concepto, todo lo que yo ponga aquí en esta nube de Teams va a tener acceso todas las personas del equipo. Eso quiere decir que si yo dentro de mi equipo de trabajo tengo a Pedro, a Daniela, a Sandra y a Marcela y quiero que una información solamente la vea Marcela, pues el espacio en donde yo voy a poner esa información no será mi espacio de nube de Teams, porque ahí todos los cuatro vamos a poder tener acceso a esa información. Si yo quiero compartir algo exclusivamente con Marcela, lo pongo en mi repositorio privado y le doy acceso a Marcela para que pueda ver ese contenido. Y uno de los factores importantes del por qué estamos hablando de esto es porque en el concepto de colaboración, y es algo que vamos a ver ahorita más adelante también en el taller, es fundamental que nosotros aprendamos a escoger cuál va a ser el repositorio final de nuestros documentos. Porque uno de los factores de la colaboración es no seguir compartiendo archivos. Porque recuerden que cuando yo pongo un archivo en un correo electrónico, cuando lo pongo como un adjunto, ese archivo ya no es mío, es de la persona a la que yo le mandé o a las personas a las que yo se los mandé por correo electrónico. Y ahí ya va una segunda versión del archivo. Mi primera versión fue la que monté inicialmente en el correo electrónico, pero cuando ese archivo se va, se convierte en una segunda, tercera, cuarta, quinta versión, dependiendo del número de personas a las que yo le hayan enviado. Y cuando el archivo regrese, pues ya se convierte en una tercera, cuarta, quinta versión de ese archivo sin que yo pueda controlar de manera eficiente cuáles son los cambios que se hicieron dentro del documento. ¿Por qué hablamos de que no puedo controlar de manera eficiente? Porque cuando a mí ya me llega un archivo que tiene una versión diferente a la que yo mandé, pues ya va a tener que entrar a hacer la comparación del documento, ver cuáles fueron los cambios que se hicieron. Esos cambios van a tener que comenzar a ser discutidos entre las personas que tuvieron acceso al archivo para poder declarar una versión final. Lo que vamos a ver ahorita de trabajo en un ambiente colaborativo es cómo poder hacer ese trabajo sin que sean varios archivos, sino que sea un solo archivo. Porque siempre todas las colaboraciones deben quedar registradas en el mismo archivo. Y lo que nos vamos a compartir de ahora en adelante son vínculos. ¿Y el vínculo de qué? El vínculo del el repositorio en el que se encuentra ese archivo de manera definitiva. Entonces sabemos que si es un archivo que va a ir exclusivamente para personas de la rama judicial, pues lo pondremos en un repositorio de SharePoint, pero si es un archivo que solamente puede ser trabajado y divulgado a las personas de mi equipo de trabajo, pues escogeremos Teams como repositorio definitivo de ese archivo. Pero si es un archivo que yo tengo que compartir con el público en general, como por ejemplo una sentencia, un fallo o algún acto administrativo o algún documento que tenga que compartir con el público en general, pues ese repositorio en donde deberá quedar ese archivo será un repositorio de OneDrive. Bien, y recuerden que todos esos repositorios siempre van a estar protegidos por un control digital de las partes. Recuerden que la mejor práctica en este sentido es que si yo le quiero dar acceso a una persona a mi repositorio privado, pues yo tengo que tener un control de identidad digital de la persona a la que yo voy a habilitarle el consumo de ese contenido. Y cuando hablamos de un control de identidad digital de esas partes o de esas personas, es que yo tenga claramente establecido cuál es su identidad y cuál es su contactabilidad, es decir, cuáles son sus datos de identificación y cuáles son sus datos de contacto. ¿Para qué? Para que posteriormente yo pueda hacer una identificación de la persona y sepa específicamente a dónde debo contactarme con él. Obviamente en este sentido, pues almacenaremos todo lo que tiene que ver con contactabilidad de manera digital, es decir,
cuál es su cuenta de correo electrónico, ¿sí? A qué empresa pertenece en términos en términos de identidad. Aquí no estamos hablando de tener o de almacenar números de cédula dentro de estas características, pero tenemos la posibilidad de hacer ese tipo de identificación para tener un control total de a quién estamos compartiendo la información. Y lo más importante, recuerden que todos estos tipos de datos de alguna manera son datos sensibles y que yo de alguna manera debo obtener el aval de esas personas para almacenar esos datos y para comunicarme con ellos a través de estos canales digitales. Es importante que lo tengan en cuenta. Ya hemos conocido el ejemplo de muchos despachos que están construyendo esta lista de partes utilizando formularios de autorización para el tratamiento de datos personales y autorización para el manejo de comunicaciones a través de canales digitales que los habilitan precisamente para comunicarse de esta manera con las partes oficialmente en los procesos judiciales. Bien, vamos a arrancar entonces nuestro taller, preparados todos. Lo primero que vamos a hacer, como estamos hablando de la nube, pues lo primero que vamos a hacer es abrir una nueva ventana de nuestro navegador. Utilicen el navegador que ustedes quieran, pueden utilizar Microsoft Edge, pueden utilizar Google Chrome, pueden utilizar Firefox, pueden utilizar Safari si están utilizando ambientes en marca Apple, y pueden utilizar su navegador no solo desde su computador personal, sino también desde cualquiera de sus dispositivos móviles. Yo voy a utilizar en este caso Google Chrome, y una de las recomendaciones que siempre les hago es cuando ustedes están en un computador en donde no trabajan exclusivamente ustedes, pues corremos el riesgo de que ese computador ya tenga algunas credenciales guardadas. Mi sugerencia es que en ese caso utilicen una herramienta que tienen todos los navegadores, que es abrir una ventana de incógnito. Y en esa ventana de incógnito ya van a dejar de reconocer esas credenciales que puedan llegar a tener guardadas. En Chrome hablamos específicamente de una ventana de incógnito. Cuando hablamos de Microsoft Edge, hablamos de una ventana de InPrivate, ¿sí? Que son ventanas que nos permiten navegar de manera anónima. Y cuando hablamos de manera anónima es que no es que vayamos a hacer algo indebido, sino que sencillamente protegemos la sesión de que no vaya a interferir alguna otra credencial que esté configurada en ese momento dentro de mi equipo. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a entrar a una dirección que se llama portal.office.com. Recuerden que las direcciones URL o estas direcciones de Internet, no importa si ustedes las ponen en mayúsculas o minúsculas. ¿Listo? Se las voy a colocar acá en el chat de la reunión para que ustedes tengan acceso a ella también. Permítanme, voy a ponerla aquí dentro del chat de la reunión para que ustedes tengan acceso a esa dirección y la puedan ver desde ahí. ¿Listo? Bien, y una vez entramos a nuestra dirección de portal.office.com, nos vamos a encontrar con esta caja de chequeo. Ahí vamos a colocar nuestras credenciales, ¿sí? De la rama judicial, es decir, esa dirección de correo electrónico que termina con el @ramajudicial.gov.co, cualquiera que sea nuestro subdominio, que será CENDOC, Consejo Superior, Corte Suprema, DEAJ, cualquiera de los subdominios que tiene en este momento la rama judicial. Y cuando ya escogemos nuestro usuario y le decimos ingresar, vamos a identificar que estamos en el espacio aislado de la nube, que así es como se llama esto, es un espacio aislado en la nube de Microsoft exclusivamente para la rama judicial, ¿sí? Y cuando estamos hablando de un espacio aislado es que nadie más que la rama judicial puede tener acceso a él, ¿sí? Pero recuerden que en términos de lo que son la protección de los recursos informáticos o de los activos informáticos, básicamente protegemos tres cosas, ¿sí? Protegemos la identidad, que ¿quién es el responsable de proteger la identidad? Pues soy yo mismo, ¿sí? Si yo publico mi identidad, si yo le doy mi contraseña a alguien más, pues voy a hacer insegura la plataforma, porque alguien más va a poder acceder a mi espacio de la nube y poder ver no solo mi contenido, sino el contenido que han compartido conmigo. Entonces, por eso es supremamente importante. Si nosotros tenemos algún viso de duda de que mi contraseña ya no es segura, de que alguien más puede conocer mi contraseña, pues podemos proceder a cambiarla de manera inmediata, ¿sí? ¿Y cómo la cambiamos? Llamamos a la mesa de servicio de correo electrónico, a este número, al
565-8500, extensión 7564 o 7562, o escribimos al correo electrónico soporte@sendog.ramajudicial.gov.co solicitando que nos hagan un cambio de contraseña. ¿Y qué sucede ahí? Básicamente, los señores del SendDog generan una contraseña de manera automática que nos llega al correo electrónico. Y con esa contraseña temporal, nosotros entramos a la plataforma y una vez entremos a la plataforma, él nos va a pedir que cambiemos la contraseña. De esta manera nosotros protegemos y somos exclusivos en conocer la contraseña. Nadie más conoce sus contraseñas a menos de que se la hayan dado a alguien. Ni siquiera los administradores del sistema, ni siquiera los señores administradores por allá de Microsoft en Estados Unidos van a conocer su contraseña porque eso está protegido, encriptado por palabras de encripción de más de 2000 caracteres que realmente hacen completamente imposible que con tecnología básica ustedes puedan descifrar la contraseña. Pero ¿qué sucede con este tema? Si yo utilizo contraseñas inseguras, ¿sí? Si yo utilizo contraseñas con muy bajo nivel de seguridad, ejemplo, Justicia 2020, o CSJ 2020, o SendDog 2020, pues entre más personas usen ese tipo de contraseñas inseguras, mayor será la vulnerabilidad que puedan llegar a tener en el sistema. En este momento, ¿sí? Uno de los lineamientos que tiene la unidad informática y el SendDog para la configuración de las contraseñas es que las contraseñas deben tener al menos 8 caracteres, deben tener mayúsculas y minúsculas y adicionalmente deben tener números y como mínimo un carácter especial. Entonces los invito a que sean muy juiciosos en la protección de esa información, porque es que si ustedes no utilizan contraseñas seguras, no solamente se afectan ustedes, afectan la totalidad de la RAM. Está demostrado que para poder descifrar una clave de inscripción de más de 2000 caracteres, una persona con la capacidad de cómputo que existe hoy en día podría durar entre 35 y 45 días para descifrar a fuerza bruta una contraseña. Pero si las contraseñas que usan los usuarios no son lo suficientemente seguras, ese tiempo se puede reducir a la mitad. Bien, entonces protegemos identidades. Lo segundo que protegemos es la información. ¿Y cómo protegemos la información? Pues compartiéndola de manera segura. ¿Qué quiere decir compartir de manera segura? Pues que yo sepa ciencia cierta quién tiene acceso a mis archivos y de qué manera tiene acceso a mis archivos. Es decir, el quién es que yo sepa con certeza la persona que tiene acceso. Y el cómo es si la persona tiene acceso en modo de lectura o en modo de escritura, es decir, que puede editar los archivos, pero aún más importante, la vigencia de la forma en la que yo estoy compartiendo los archivos. ¿Sí? El mejor escenario es que yo comparta los archivos solamente durante un tiempo, que no los comparta de manera perpetua, porque de esa manera, digamos que puede llegar a generar inseguridades en el consumo de la información. Y lo tercero que yo protejo cuando estoy protegiendo activos informáticos, pues son las plataformas, ¿sí? Y hoy en día ustedes están en una plataforma que se conoce o que está bajo la modalidad de plataforma como servicio. ¿Y qué quiere decir que están en una plataforma como servicio? Que Microsoft, que es el proveedor en este caso de este tipo de plataformas, ofrece estas plataformas de colaboración a manera de servicio, es decir, que ustedes se conectan a un servicio propio de Microsoft. Y entonces, en ese sentido, ¿quién es el que protege la infraestructura, el que protege los servidores? Pues es directamente Microsoft, ¿sí? Y pueden estar seguros de que Microsoft invierte miles de millones de dólares en proteger perimetralmente todas sus plataformas, todos los servidores, en mantener un respaldo completo de todo lo que tiene que ser la plataforma. Por eso cuando ustedes suben sus archivos a la nube, se desentienden completamente de lo que tiene que ser un backup, porque eso ya es una preocupación exclusiva del proveedor del servicio. Es Microsoft el que responde por la información que tienen ustedes allá, por los backups, porque los backups se hagan de manera permanente, porque ustedes si falla algo dentro de la plataforma no vayan a perder información, ¿sí? Y que siempre puedan recuperar un backup de algo que ustedes hayan guardado allí. Hay una adición que tienen ustedes contratada en la rama judicial que se llama la adición de retención legal. ¿Y de qué sirve esa adición? Esa adición sirve
para proteger absolutamente toda la información que se almacena dentro de este espacio compartido en la nube. ¿Y qué hace posible esto? Que cualquier información que ustedes hayan cursado a través de estas plataformas puede ser recuperable de un backup. Todo está quedando guardado dentro de un backup. Es decir, si ustedes borraron un correo electrónico y ese correo electrónico a futuro lo pueden llegar a necesitar, en cualquier momento ustedes mismos lo pueden recuperar de una bandeja o de una papelera de reciclaje, o pueden hacerle una solicitud al administrador de la plataforma, es decir, a soporte correo @sendog.ramajudicial para que les recupere un backup específico. Y si ese backup ya no está en manos de los administradores de la rama judicial, pues los administradores mismos pueden solicitarle a Microsoft la recuperación del backup. Es decir, cuando ustedes tienen ese add-on o ese adicional de retención legal, absolutamente todo lo que curse por la plataforma puede ser susceptible de rescatar desde un backup. Entonces, esos son los tres conceptos. Recuerden, protejo mi identidad. ¿Y quién es el responsable de proteger mi identidad? Yo mismo. Protejo mi información. ¿Quién es el responsable de proteger mi información? Pues soy yo mismo, porque soy yo el que tomo la decisión de cómo compartir la información. Y protejo la plataforma. ¿Quién es el responsable de proteger la plataforma? Pues Microsoft y obviamente la unidad informática, el Sendog, que son los que administran el contrato y todos los acuerdos de niveles de servicio que tiene este contrato de plataforma como servicio. Bien, vamos entonces a ingresar. Creo que ya les dimos tiempo a todos para que colocaran su nombre de usuario, escriben su contraseña y vamos a iniciar sesión en nuestra plataforma de Office 365. Voy a apagar mi cámara un momento para que podamos tener una mejor experiencia y simplemente nos quedamos con el audio. Bien, aquí nos pregunta que si queremos mantener la sesión iniciada. Esto nos lo pregunta básicamente porque estamos trabajando, recuerden, en una ventana de incógnito. Yo le voy a decir que sí. Ustedes, si no están en un equipo de confianza, por favor díganle que no. ¿Eso para qué? Para que cuando ustedes cierren esta ventana no sea recuperable la sesión que ustedes tienen establecida. Es decir, si ustedes no están en un equipo de confianza y no seleccionan esta opción, sino que han seleccionado la opción sí, hay posibilidades de que vuelvan a abrir la ventana y que lleguen o que tengan acceso a esa información. Entonces, por eso es importante. Si no están en un equipo de confianza, díganle no. Si están en un equipo de confianza, pues pueden decirle sí. O simplemente asegurarse que cuando cierren el navegador, cierren todas las ventanas que han estado disponibles de ese navegador para que no se pueda recuperar la sesión. Bien, y bienvenidos. Esta es la interfaz de nuestro portal de Office 365. Hoy vamos a trabajar en lo que son espacios de almacenamiento y para poder trabajar en ese concepto de los espacios de almacenamiento, vamos a arrancar por armar una identidad de grupo para todas las personas que estamos en este momento trabajando en este taller. Entonces, las identidades de grupo las trabajamos en la aplicación que se llama Microsoft Teams. Y dentro de Microsoft Teams, yo puedo utilizar Microsoft Teams de dos maneras. Puedo utilizarla instalada directamente en mi computador, lo que me da algunas facilidades, más no funcionalidades adicionales, simplemente facilidades. O puedo usar la aplicación web en su lugar. Yo voy a utilizar la aplicación web en su lugar porque desde mi aplicación de escritorio estoy conectado a esta conferencia. Entonces voy a utilizarla aquí directamente sobre mi página web. Miren que esto es una página web básicamente. Estamos navegando sobre la aplicación de Teams y eso me recuerda que es importante hablarles de los tres modos de uso que tienen las herramientas de Office 365. Si se dan cuenta, aquí estoy utilizando la herramienta Microsoft Teams directamente desde una página web, pero yo podría utilizar también el Word, el Excel, el PowerPoint directamente desde una página web, ¿sí? Y es Word funcionando directamente en una página web con casi todas las funcionalidades que podría llegar a tener disponibles desde mi herramienta de escritorio, ¿sí? ¿Qué funcionalidades no tengo disponibles? Pues, por ejemplo, que como yo estoy trabajando en un Word online, es decir, en la nube, pues yo no puedo abrir archivos directamente desde mi disco duro, ¿sí? Todo lo que yo quiera abrir desde este Word online tiene que estar directamente en la nube. Pero también tiene sus ventajas, y son ventajas de tecnología, por ejemplo, de inteligencia artificial, como es por ejemplo esta opción de dictado, en donde yo básicamente, si le permito el uso de mi micrófono, voy a poder comenzar a dictarle
directamente a mi Word, ¿sí? Para que yo no tenga que utilizar el teclado, sino que utilizo mi voz para construir documentos. Obviamente si me equivoco o si digo una palabra mal, ¿sí? Pues él va a cometer ciertos errores. Pero esto, como les digo, es tecnología de inteligencia artificial que permanentemente se está actualizando, ¿sí? Y está construyendo nuevos algoritmos para que se equivoque cada vez menos. Voy a parar de dictarle y ya de esa manera tengo un texto en el que puedo hacerle simplemente una revisión, ¿sí? Y ya comenzar a construir directamente mi documento. Bien, seguimos en nuestra herramienta de Teams, que estamos hablando entonces. Tenemos varios tipos de uso. Como ya lo vimos, podemos usarla o de manera de escritorio, es decir, cuando tenemos la herramienta instalada en el escritorio, ¿sí? En este caso, como les dije, yo estoy utilizando la herramienta, pues básicamente para la conferencia que estamos teniendo en este momento. Pero si se dan cuenta, cuando yo veo aquí la herramienta en mi página web, pues la herramienta es básicamente la misma. Entonces, si se dan cuenta, tengo los mismos menús, tengo el menú de actividad, tengo el menú de chat, tengo el menú de equipos, tengo el menú de calendario, de llamadas o de los mismos archivos que aquí en este caso lo tengo acá. ¿Sí? Entonces es exactamente la misma herramienta, solo que esta está en una página inmersa dentro de una página web y esta otra está directamente instalada en mi escritorio. ¿Y cuál será el tercer uso? Yo les hablé de 3 usos, ¿no? Pues el tercer uso es el uso a través de los dispositivos móviles. Es decir, que todas y cada una de estas aplicaciones en su mayoría yo las puedo instalar directamente en mi dispositivo móvil, llámese mi celular o mi smartphone, o simplemente en mi tableta. Y esas instalaciones las puedo hacer de manera gratuita. Las aplicaciones son gratuitas. Las busco en la tienda de Android o las busco en la tienda de iOS y se van a dar cuenta que las herramientas de Microsoft son gratuitas y debo usarlas obviamente con mis credenciales de la rama judicial, porque para eso es que están licenciadas, para el uso en sus dispositivos con las credenciales de la rama judicial. Bien, vamos entonces a crear nuestra identidad de grupo, vamos a crear la identidad de este maravilloso grupo de capacitación, que creo que ya somos más de 1000, no sé cuántos llevemos ya en este momento. Y yo voy a hacer la acción, yo voy a crear el grupo y luego los voy a invitar para que ustedes se unan. ¿Listo? Entonces lo primero que hago es que voy aquí a equipos, ¿sí? Le digo que quiero unirme a un equipo o crear uno nuevo. Y acá donde dice crear equipo, voy a proceder a crear un equipo. Voy a crear el equipo desde cero, aunque lo puedo hacer desde un grupo de Office 365 que yo ya tenga previamente creado. El grupo va a ser privado. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente las personas que sean miembros del grupo van a poder acceder a la información de él. Y recuerden que esto es supremamente importante, ¿sí? Desde la entrada, si yo estoy creando un almacenamiento o estoy creando un grupo para generar un almacenamiento y ese almacenamiento va a ser solamente para los miembros de ese equipo, yo tengo que configurar ese equipo como privado. Pero si lo configuro como público, no quiere decir que cualquier persona en Internet tenga acceso a la información que yo voy a concentrar ahí. No. Público significa que cualquier miembro de la organización, es decir, cualquier persona que tenga una cuenta @ramajudicial.gov.co va a poder ingresar a ese grupo, pero solicitando claramente un permiso para acceder. Pero cualquier persona va a poder ver que ese grupo está creado. Si yo tengo el grupo como privado, nadie más que los miembros del equipo pueden ver que ese grupo está creado dentro de la plataforma. Entonces escogemos que es un grupo privado, le vamos a poner el nombre, por ejemplo, vamos a escoger Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Taller 1, y estamos en el ciclo 2. ¿Listo? Siempre cuando estamos trabajando en ambientes colaborativos es supremamente importante que llenemos los campos de descripción para que las otras personas sepan de qué se trata la información que estamos compartiendo. Entonces aquí vamos a poner este grupo. Este grupo fue creado el 27 de mayo del 2020 para la videoconferencia de la rama judicial. Perdón,
lleva mayúsculas. Decimos que necesitamos crear el grupo. Él nos va a decir, muy buen trabajo, ya creaste tu grupo, ahora vas a tener que adicionar los miembros de tu equipo. Yo voy a poner simplemente una persona dentro de este grupo, lo voy a agregar, le voy a decir que esa persona no solamente es miembro del equipo, sino que es propietario. ¿Cuál es la diferencia entre un propietario y un miembro? Que los propietarios tienen acceso a la configuración del grupo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es la única diferencia que se tiene. De resto, todos los miembros del grupo tienen exactamente las mismas características y las mismas capacidades dentro del grupo que se crea. Entonces voy a crear solamente a Kitson. Siempre es importante tener en cuenta cada vez que creen el grupo, tengan por lo menos 2 propietarios en el grupo, porque si alguno de los 2 se sale, el grupo no va a quedar huérfano. ¿Sí? El grupo va a quedar otro propietario que va a poder tener acceso a la configuración y va a poder nombrar otros propietarios o tener acceso a las configuraciones del grupo. Y aquí ya está creado nuestro grupo que se llama Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Taller 1, Ciclo 2, y cada vez que creamos un nuevo grupo se crea nuestra chat o nuestra sala de chat general en donde podemos saludar, buenos días a todos, pero ¿quiénes son todos? Si todos solamente hay una persona. Entonces vamos a ir a crear rápidamente o a invitar al resto de las personas para que se unan a nuestro grupo. Y eso lo hacemos desde la administración del equipo. Y en la administración del equipo venimos a configuración y en configuración vamos a generar un código para este equipo de trabajo, para este grupo que acabamos de crear. Entonces, este es el código 416, letra C, número 1, número 4, número 1. ¿Sí? Para mayor facilidad, se los voy a pegar en el chat de nuestra conversación. Aquí está el chat. Voy a pegarles acá directamente. Este es el código para que se unan al equipo. Ahí está el código. Entonces, por favor, ¿qué van a hacer con ese código? Entonces, si se dieron cuenta, ahorita cuando yo le dije aquí unirse a un equipo o crear uno, aquí hay una caja en donde dice unirse a un equipo con un nuevo código. Entonces, ustedes van a pegar ese código acá y simplemente le van a decir unirse al equipo. Y una vez ustedes ejecuten esa acción, yo voy a comenzar a ver aquí en la administración de los miembros cómo va creciendo el número de personas que se van a ir conectando a nuestro grupo, ¿sí? Y los voy a invitar para que aquí en nuestro chat general nos comiencen a saludar. Hola a todos, bienvenidos a nuestra capacitación. Y no se preocupen, no se van a perder ningún saludo porque los chats de Teams son chats persistentes, no son como los chats de WhatsApp en donde usted entra y solamente puede ver los mensajes disponibles después de que a usted lo unieron al grupo. Aquí, cualquier persona que ingrese se va a dar cuenta de que va a poder ver hasta el primer mensaje que yo les envié a las 15:47. ¿Listo? Bien. Entonces, mientras terminan de ingresar, miren que esto es como Maispira, miren. Ya llevamos 42 personas conectadas a nuestro grupo. Bienvenidos todos. Ya les vamos a dar algunos otros elementos de trabajo. Entonces, lo primero que quiero presentarles es bienvenidos a su carpeta compartida de archivos. Este es un espacio de almacenamiento en donde ustedes van a poder crear la estructura de la carpeta compartida que hoy en día tienen en su despacho, que en muchos de los casos en los que he visto, muchos de los ejemplos en los que he visto, tienen, por ejemplo, la carpeta de sentencias, o no, la primera es la carpeta de procesos, ¿sí? Tienen otra carpeta, por ejemplo, que es la carpeta de tutelas, ¿sí? Les pido a los compañeros que ya se unieron al grupo que me ayuden a crear una estructura de carpetas aquí. Yo creé 2. Ustedes recuerden, pueden ir aquí a General y después de General vienen aquí a Archivos y dentro de Archivos ustedes pueden comenzar ya a montar su estructura de carpeta compartida como la que tienen hoy en día en la rama judicial. ¿Listo? Y este es el primer nivel de almacenamiento, recuerden. Este va a ser su carpeta compartida para todas las personas que pertenecen a ese grupo. Es decir, solamente si ustedes crearon un grupo para el despacho, solamente las personas que son miembros del grupo del despacho van a poder tener acceso a esta información. Ojo, mucho ojo.
esta alternativa que yo les di para sumar personas o para sumar miembros a través de la generación de un código de equipo es solamente para estos casos en donde estamos haciendo ejercicios masivos o para cuando yo tengo un grupo al que quiero invitar a mucha gente, ¿de acuerdo? Porque si se dieron cuenta, todas esas personas que han estado ingresando, que ya llevamos 109 personas, no tuvimos que autorizarlas para que ingresaran. Ellos accedieron automáticamente con ese código de equipo. Y miren, yo también puedo en cualquier momento, puedo simplemente retirar el código, puedo quitar el código, o si yo ya no quiero, o si de pronto se unió una persona que yo no quería que se uniera a ese grupo, que es un grupo privado, pues yo simplemente puedo restablecer el código, cambiar el código, ¿sí? Para que ese código que en algún momento divulgué ya no sirva para conectarse a mi grupo. Entonces, hablamos de, cuando estábamos en nuestra presentación, hablábamos de un espacio de almacenamiento de un equipo en la nube, que ese es el espacio que les estoy presentando en este momento acá. Es decir, esta carpeta de archivos, que miren que ya tiene muchos archivos, ¿sí? Y en un ejemplo muy básico y muy rápido de lo que es trabajo colaborativo, aquí dentro de esta carpeta que se llama TDJ, voy a crear un documento que se llama Prueba 1, ¿sí? Y en ese documento Prueba 1, por favor, los invito a los que están conectados que se conecten a esa carpeta, ¿sí? Y que ingresen a este documento que acabo de crear, ¿sí? En donde vamos a hacer trabajo colaborativo. Entonces voy a comenzar mi carta. Bogotá, mayo 27 de 2020, ¿sí? Necesito a alguien que me colabore y que me ayude. No veo que todavía se conecte nadie. Voy a darles nuevamente la ruta. Miren, estoy acá en archivos, dentro de la carpeta TDJ, ¿sí? Y dentro de la carpeta TDJ estoy en el archivo pruebas 1 que acabo de generar, ¿sí? Y cuando otras personas se conecten a este archivo, aquí me va a comenzar a aparecer todas las personas que van a estar involucradas. Miren que aquí ya comenzaron a llegar. Ya hay más de 9 personas y no solamente los puedo ver acá en el redondel, sino que ya veo todas las personas y voy viendo en qué parte del documento van a quedar cada una de ellas. Y esta es la manera como yo puedo trabajar de manera colaborativa. Y puedo trabajar de esa manera no solamente con Word. Yo puedo generar, por ejemplo, un documento de Excel, puedo generar una presentación de PowerPoint, puedo generar un bloc de notas y puedo generar hasta un formulario, un form, ¿sí? En el que yo recoja información, en el que yo diseñe una encuesta. Lo más importante de este almacenamiento es que ese almacenamiento yo también lo puedo abrir desde SharePoint. Miren acá, estoy dentro de la carpeta, puedo estar en general o puedo estar en cualquiera de una de las carpetas que tengo ahí y esas carpetas yo las puedo abrir directamente en la herramienta SharePoint. Y cuando yo abro estos documentos directamente en la herramienta de SharePoint, yo puedo tener acceso a todo lo que es el historial de versiones de ese archivo, ¿sí? ¿Por qué es importante eso? Porque yo aquí me doy cuenta quiénes han sido las personas que han trabajado sobre el documento, ¿sí? ¿Cuál fue la hora en la que se produjo la versión o los cambios que finalmente esas personas produjeron dentro de los documentos? ¿Y qué puedo hacer? Puedo simplemente recuperar una versión que alguien haya revisado con algún dato. Yo simplemente puedo hacer que se restaure esa versión y aquí se generará la versión 8.0 del documento ya con la versión restaurada. No lo voy a hacer en este momento porque como hay tantas personas trabajando todavía sobre el archivo, pues me va a producir un error. Entonces, ya vimos, espacio de almacenamiento 1, nuestra carpeta de Teams. Espacio de almacenamiento 2, nuestro SharePoint, desde donde yo en este momento estoy en mi carpeta general, pero yo puedo compartir cualquiera de los archivos que tengo acá, ¿sí? Con cualquiera de las personas de la rama judicial. Espacio de almacenamiento 3, mi OneDrive. ¿Y cuál es la importancia de mi OneDrive? Recuerden, en mi OneDrive yo almaceno todo lo que es privado para mí y se va a conservar privado ¿hasta cuándo? Hasta cuando yo comparta ese contenido con alguien más. Entonces vamos a escoger uno de mis documentos que tengo por acá como privados, por ejemplo este documento, ¿sí? Y lo voy a compartir con alguien más para que ustedes
para que ustedes entiendan cuál es la importancia de escoger adecuadamente el método para compartir información. Entonces, lo primero es, tengo varias opciones. La primera es este botoncito que se posa aquí directamente al lado del documento, que es el icono de compartir, o puedo hacerlo a través de este icono que está en la parte superior, o simplemente puedo decirle aquí compartir el documento. Y cuando yo comparto el documento, lo primero que tengo que hacer es escoger el método que voy a usar para compartir la información entre estos 4 métodos disponibles. El primero es compartirlo con cualquier persona que tenga el vínculo. Este es el método que nosotros no recomendamos. ¿Por qué? Porque cuando yo comparto un vínculo con cualquiera, pues no voy a poder saber cuántas personas tienen acceso a mi documento, ¿sí? Y si yo pierdo ese número, si yo pierdo la capacidad de definir cuántas personas tienen acceso a mi documento, pues realmente lo tengo desprotegido. Puedo escoger que solamente los usuarios del Consejo Superior de la Judicatura tengan acceso al vínculo. O puedo escoger, por ejemplo, si yo ya le he otorgado permisos a una persona para acceder a ese documento, o por ejemplo, si estoy viendo específicamente un documento de los que yo tengo publicados aquí directamente en mi SharePoint de mi grupo, ¿sí? Pues en ese momento, aquí, ¿quién tiene acceso a estos archivos? Pues todas las personas del grupo, ¿sí? Aquí me dice, mire, 4 grupos tienen acceso a esta información. Y entonces, esas personas serán las que pueden tener acceso cuando yo comparto la información de esta manera. O simplemente puedo decirle que a personas determinadas. Y cuando yo le digo que a personas determinadas, ¿sí? Puedo tomar acciones como, por ejemplo, permitir la edición, es decir, permitirle que esa persona haga edición del documento, o simplemente puedo bloquear la descarga. ¿Qué quiere decir bloquear la descarga? Que la persona no va a poder descargar el documento. Va a tener que acceder a él a través de las herramientas online, es decir, a través del Word Online, el Excel Online, el PowerPoint Online, dependiendo del tipo de documento, si es un PDF, a través del lector de documentos de PDF que tiene la plataforma. Y no le voy a permitir la descarga. Esto es una manera supremamente segura de compartir un documento, porque de esa forma bloqueo, ¿sí?, que la persona pueda descargar ese documento como tal. Yo simplemente le doy los permisos, ubico la persona, voy por ejemplo a configurar la dirección de correo electrónico a la que voy a compartir. Recuerden, en la rama judicial, la única herramienta en donde ustedes pueden compartir información con personas externas, es decir, con direcciones externas de la rama judicial, si se dieron cuenta, aquí estoy utilizando una dirección de correo electrónico de otro dominio, ¿sí? Es OneDrive. Yo desde SharePoint no puedo compartir información, y se dan cuenta acá, voy a ir a mirar a compartir, y si se dan cuenta, si yo coloco aquí una dirección de correo electrónico que no es de la rama judicial, ¿sí?, él automáticamente me dice, este vínculo no funciona para personas que no pertenecen a la organización. Podré enviar el vínculo, pero a esa persona no se va a poder conectar esa información. Entonces recuerden, porfa, de lo que hemos visto. Si yo quiero exponer una información directamente a mi equipo de trabajo, lo almaceno en mi carpeta de Teams. Si lo quiero exponer solamente para personas de la rama judicial, ubico una carpeta en SharePoint o un sitio compartido en una carpeta de SharePoint. Si yo quiero compartir información con alguien fuera de la rama judicial, ¿sí?, obviamente teniendo el control de identidad de esa persona, lo pongo en mi OneDrive y desde mi OneDrive comparto esa información. Y si se dieron cuenta, lo que aquí estamos compartiendo son los vínculos, porque el archivo permanece en esa ubicación. Este tema de que yo pueda ver el historial de versiones de los documentos solamente va a funcionar si es un solo documento el que está rondando, es decir, si es esta versión del documento, ¿sí?, que yo comparto, es la única manera en la que yo puedo establecer quién tuvo acceso, en este caso de modo lectura. Recuerden que como esta es una carpeta compartida para todas estas personas, pues solamente estas personas
tienen acceso a esa información. Nadie más, ustedes podrían compartir información con una persona externa al grupo, pero como esto está en un grupo, ¿sí? Exclusivamente en un grupo, pues nadie más va a poder tener acceso a él. Bien, se nos está acabando el tiempo. Voy a correr un poco con el último concepto que quería presentarles, que es la etiqueta, las reglas de etiqueta de comportamiento colaborativo. Estos son básicamente reglas que aplican para cualquier tipo de comunicación digital que tengamos. Lo primero es siempre cuide la ortografía y la gramática, ¿sí? No porque sea digital, ¿sí? Si tenemos fallos de ortografía y de gramática, lo vamos a entender todo. Recuerden que una tilde, ¿sí? O un artículo es supremamente imprescindible en términos de comunicación. Salude, preséntese y despídase, siempre es fundamental. Escriba como si estuviera mirando a los ojos a la otra persona, ¿sí? Siempre es importante en los temas de comunicación. Dé las gracias, pida las cosas por favor. Cree perfiles con foto y nombres reales. No trate de ocultar su identidad y más si es su identidad digital de como funcionario digital. Recuerden que divulgar su identidad digital no le tiene que llevar problemas a ustedes, al contrario, le tiene que llevar beneficios, ¿sí? Respete la privacidad de los demás. Siempre es importante que ustedes que respeten la suya misma, ¿sí? Que todos los datos que ustedes compartan, ¿sí? Pues sean datos que son divulgables, pero adicionalmente si alguien comparte datos con ustedes, respeten la privacidad de esa persona. Si van a divulgar algo de la información que compartieron con ustedes, soliciten el permiso de las personas para divulgarlo. Piensen bien en lo que quieren compartir, ¿sí? Y cuál va a ser el resultado de lo que comparten, ¿sí? Si ustedes comparten una información, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de compartir esa información? Citen siempre la fuente si el material no es de ustedes, ¿sí? Si como es el ejemplo acá, yo me encontré esta presentación que me parece supremamente útil para explicar el concepto de la etiqueta en el mundo digital, citen siempre la fuente de donde la vieron primero. No abusen de los emoticones, ¿sí? Dicen mucho, pero a la vez también confunden bastante. Cada lugar de la red tiene sus propias normas que deben ser cumplidas. Traten de leerse siempre la letra menuda de cuando ustedes autorizan el uso de sus datos personales. Es importante que ustedes tengan conciencia de qué tipo de permisos le están entregando a las personas. No contesten nada si está enfadado, ¿sí? Así como usted en determinado momento se está enfadado, contesta con un grito o contesta con 3 piedras en la mano cuando le hablan de manera personal, pues es importante también que, como usted no está mirando a la persona a los ojos en ese momento, pues que controle y que trate de respirar un poco antes de responder. No facilite su información personal, ¿sí? Nunca, nunca, nunca. Nadie le puede llamar a pedirle la fecha de expedición de su número de cédula. No, eso solamente usted se lo preguntarán para que usted lo confirme cuando usted está haciendo algún tipo de transacción, pero no la entregue completa. Generalmente ellos le proporcionan una parte de la información para que usted la complete cuando son realmente entidades que poseen esa información o que disponen de esa información después de que usted le haya dado permiso para utilizarla. Escribir en mayúsculas siempre significa gritar y es molesto leer letreros en mayúsculas. Use cada cosa para lo que fue creada y las cadenas no sirven para nada, son muy molestas y consumen recursos importantes que pueden ser utilizados para otras cosas más importantes dentro de la red. Y finalmente, ¿qué aprendimos hoy? No es la entidad la que se transforma digitalmente, somos nosotros, las personas las que transformamos nuestro comportamiento digital. Y finalmente, con respecto a las reglas de etiqueta digital, parten de la regla de oro. Trata a los demás como quieres ser tratado. Muchísimas gracias a todos y abrimos el canal de preguntas. Ingeniero, muchas gracias. Cordial saludo a toda la audiencia. Nos preguntan lo siguiente: si necesito compartir una carpeta o archivo con otro despacho y para que ellos tengan el archivo para la creación de sus respectivos expedientes, ¿debo permitir la descarga o qué es lo recomendable? Perfecto. Entonces, recuerden, están compartiendo información con alguien más de la rama judicial y esa información que va a estar protegida, digamos que por las credenciales directamente de la rama judicial. La recomendación es que utilicen, por ejemplo, la herramienta de SharePoint. Ustedes desde acá, desde la herramienta de SharePoint, pueden compartir un proceso, ¿sí? Pueden habilitar el uso de una de esas carpetas. Si tienen, por ejemplo, ya una carpeta que se llame procesos, pueden crear una carpeta que se llamen traslado de procesos o procesos trasladados, o simplemente aquí dentro de la carpeta de SharePoint
le pueden solicitar al administrador de la plataforma, que en este caso es el Sendog, ¿sí? Que les cree un sitio web, un micrositio en SharePoint en donde ustedes almacenen esa información que necesitan ser trasladada. Uy, aprovecho la propaganda para ponerles esta dirección dentro del chat de la conversación para que ustedes accedan a ese sitio en donde encontrarán mucho material del que hemos hablado hoy, cursos, videos y una serie de documentos que pueden ser importantes para ustedes. Siguiente pregunta, ingeniero. Buenas tardes. No comprendo la diferencia de uso de Teams y SharePoint e inclusive del mismo OneDrive. Es decir, todos los asuntos de un juzgado deben guardarse en cuál de los tres aplicativos, cuál es de uso individual. Agradezco que por favor se dé claridad. Muchas gracias por su pregunta. Bien, entonces, como lo veníamos explicando, si yo quiero que los contenidos solamente estén disponibles para mi grupo, es decir, que todo lo que yo ponga sobre esa carpeta o sobre las carpetas que pertenecen a este grupo, solamente tengan acceso las personas de mi despacho, lo voy a poner aquí, la carpeta de archivos, dentro del grupo que yo he creado para mi despacho. Es decir, crearé un grupo que se llame, por ejemplo, Juzgado 33 Laboral del Circuito de Bogotá, y dentro de ese grupo yo crearé mi estructura general de archivos para la información que solamente debe tener acceso o a la que solamente debe tener acceso el despacho como tal. Si esa información yo necesito compartirla con alguien más de la rama judicial, lo puedo hacer mediante el uso de SharePoint, ¿sí? Permítanme, puedo venir acá a los tres punticos y decirle abrir en SharePoint, y desde SharePoint puedo compartir esa información única y exclusivamente con funcionarios de la rama judicial. Es decir, ejemplo, si yo tengo una carpeta acá que se llame procesos en traslado, pues yo simplemente tomo esa carpeta que se llama procesos en traslado, y al proceso específico que está dentro de esa carpeta lo voy a llamar y le voy a desear compartir con esas personas de la rama judicial. Pero si ese documento que yo tengo debe ser compartido con personas externas a la rama judicial, pues deberé tener una carpeta aquí dentro de SharePoint, dentro de OneDrive, perdón, en la que yo comparta con alguien fuera de la rama judicial esa información que debo compartir. Espero que haya sido claro. Siguiente pregunta, ingeniero. Otras dos preguntas, ingeniero. ¿Los abogados externos tienen acceso a estas herramientas tecnológicas de Office 365 de la rama judicial? Podrían tener acceso a la información, ¿sí?, que se genere única y exclusivamente o que se comparta desde la herramienta OneDrive. Como les decía, hay varios despachos, ¿sí?, que tienen sus procesos publicados en una carpeta aquí dentro de OneDrive, ¿sí? Y lo que hacen es que mediante la identificación y obteniendo previamente el aval y el permiso de las partes para compartir digitalmente los archivos, lo que hacen es generar, por ejemplo, aquí dentro de esta carpeta, van generando cada una de las carpetas de los procesos que están manejando, única y exclusivamente con la información que es pública. Y aquí tenemos que tener cuidado con esto, ¿sí? Por ejemplo, yo en el Team o dentro de la herramienta de Teams, en la carpeta compartida en Teams, tendré una carpeta que se llame procesos, en donde esté toda la información que se está produciendo en el marco del proceso, pero que todavía no es pública, ¿sí? Y solamente cuando esa información ya sea pública, pues voy a tomar ese archivo y lo voy a trasladar al OneDrive, que va a ser esa carpeta en donde yo ya puedo compartir esa información que es pública con las personas que estén autorizadas a verla. Ojo, por más de que hablemos de que es un espacio en donde yo puedo compartir públicamente un contenido, es importante que siempre limitemos las personas a las que les vamos a dar acceso de acuerdo con la política o de acuerdo con las herramientas que les acabo de explicar. Recuerden que estos videos los pueden ver en el mismo vínculo por donde accedieron, van a poder tener acceso a la grabación del video, y en la dirección que les acabo de compartir pueden buscar en el chat de nuestra conversación, pueden ver
en esta dirección que se llama Centro de Aprendizaje o Módulo Digital de Aprendizaje, pueden buscar información sobre el estante digital de procesos en donde les explicamos todo esto de lo que hemos venido hablando de los diferentes espacios de almacenamiento. Siguiente pregunta, Inge. Gracias, ingeniero. ¿El espacio de almacenamiento es uno solo para todas las aplicaciones o capacidad de 1 tera? Qué buena pregunta. Entonces, miren, primero, en OneDrive ustedes tienen 1 tera de almacenamiento para ustedes, para cada uno de ustedes. O sea, cada cuenta de la rama judicial tiene 1 tera de almacenamiento dentro de la aplicación OneDrive, ¿sí? Este espacio de almacenamiento compartido como grupo, ¿sí? Es decir, este espacio que creamos ahorita en nuestro grupo, es un espacio que en total tiene también 1 tera de almacenamiento, pero es 1 tera diferente al que cada uno tiene en su espacio de OneDrive. Es decir, cada carpeta que ustedes creen por cada uno de los grupos que ustedes creen va a generar 1 tera de almacenamiento, ¿sí? Y muy seguramente ya cuando vayan a estar, cuando se les vaya a ir cumpliendo, cuando se les vaya llenando, pues les va a ir avisando que ya se está cumpliendo con ese espacio de almacenamiento, ¿sí? Y cada uno de nosotros en SharePoint tiene un espacio de almacenamiento de 10 gigas, ¿sí? Porque este ya es un almacenamiento un poco más específico. Entonces, cada uno de nosotros tiene un almacenamiento de 10 gigas. Este almacenamiento específicamente, como es el almacenamiento de un grupo de Teams, pues va a tener el tera, pero si nosotros nos vamos acá directamente al inicio de la aplicación de SharePoint, yo voy a poder generar nuevos contenidos, voy a poder crear un nuevo espacio aquí directamente sobre el SharePoint y ese nuevo espacio que yo genere, ¿sí? me va a alojar hasta 10 gigas de información. Ingeniero Víctor Hugo Quintero, le agradecemos infinitamente su participación, la explicación acerca de la utilización de las herramientas colaborativas de Office 365, muy didáctica, muy oportuna en este tiempo de pandemia, su participación en la seguridad que, como usted lo mencionó, somos nosotros los que tenemos que transformarnos para poder transformar la rama judicial. Así que qué mejor oportunidad de estas capacitaciones que propicia el Consejo Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial para optimizar las competencias, las habilidades en el uso precisamente de estos entornos digitales, con el fin de empoderar a nuestros servidores judiciales y, por supuesto, fortalecer sus habilidades y de esa manera mejorar día a día el servicio de administración de justicia que tanto reclaman los usuarios a quienes finalmente nos debemos. Ingeniero, como le manifestaba a usted, muchas gracias por su participación, a todo el grupo de apoyo de la Escuela Judicial, muchísimas gracias también porque hacen posible esta transmisión y por supuesto a todas las personas que se han conectado en el día de hoy, son alrededor de 1.832 personas, me informan, que se conectaron, tanto nuestros servidores judiciales como los actores externos a la rama judicial, que de alguna manera juegan un rol indispensable en la articulación del sistema judicial colombiano. A continuación, en la pantalla se habilitarán 2 códigos QR, uno para el registro de la asistencia y el otro para la evaluación de esta capacitación. Finalmente, quiero informarles que dando continuidad a este segundo ciclo de capacitación en tecnologías de la información y la comunicación, el próximo miércoles 03 de junio a las 3 de la tarde se realizará la actividad Herramientas Online para la generación de contenidos. Una feliz tarde para ustedes. Muchas gracias.